El jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, solicitó al gobierno de colombiano investigar el operativo militar en el puerto de Leguizamo, en el departamento de Putumayo, en el sur del país, en el que fallecieron al menos 11 personas, incluyendo 4 civiles. Las autoridades colombianas sostienen que los fallecidos en este operativo del pasado 28 de marzo en esta zona rural eran miembros de un grupo disidente de la exguerrilla de las FARC, mientras que organizaciones civiles aseguran que los caídos eran líderes indígenas y comunitarios. La Procuraduría de Colombia pidió a las fuerzas militares información sobre la operación, ya que varias organizaciones sociales denunciaron que se trata de los llamados falsos positivos en Colombia. Ante toda esta lluvia de información y contradicciones, el medio colombiano Vorágine, en alianza con Cambio y El Espectador, estuvieron en el lugar de los hechos. Y para ello entonces quiero saludar a José Guarnizo, él es periodista y director del portal Vorágine, uno de los líderes de esta investigación. José, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. La verdad, es un gusto poder saludarlo. Le pregunto por qué se forjó esta alianza entre varios medios para tratar de llegar al fondo de todo este asunto. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Pues básicamente esta alianza surge en el lugar de los hechos. Coincidimos periodistas de Vorágine, El Espectador y la revista Cambio y rápidamente nos dimos cuenta de la complejidad del caso, que no todo era blanco y negro y que tenía una cantidad de matices y una cantidad de información que teníamos que recopilar en un tiempo muy corto y decidimos básicamente dividirnos el trabajo, compartirnos toda la información, deponiendo cualquier tipo de competencia que suele haber en estos casos entre medios de comunicación y entendiendo que el país necesitaba saber de la manera más fidedigna posible todo lo que había pasado, no solamente a través de testimonios, sino a través de pruebas y de indicios que fuimos encontrando en el camino. Hablando de las pruebas y los indicios, ¿qué evidencias entonces ustedes encontraron en su investigación que contradicen la versión oficial de todos estos hechos? Lo primero es que en el lugar donde el 28 de marzo el ejército llevó a cabo un operativo, había personas civiles. Esto porque se estaba dando en ese momento la culminación casi de un bazar que hizo la comunidad. En el territorio había niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad que estaban confluyendo en ese lugar. Eso es lo primero que contradice un poco la versión oficial que indicaba que no había civiles en el lugar. Y segundo, que no todas las personas que fueron dados de baja utilizando un término militar, es decir, personas muertas en ese operativo, eran combatientes. ¿Qué quiere decir esto? Que para el momento en el que se desarrollaron los hechos no se encontraban armadas. También las autoridades colombianas, las autoridades del Ejército de Colombia aseguran que no era un bazar de una comunidad, sino que ahí se estaba vendiendo pasta de coca y realizando actividades ilícitas. ¿Por qué el Ejército colombiano tiene esta versión de los hechos contrastante con a ustedes que dicen que era pues la comunidad civil que estaba realizando este bazar? Hay que decir que en el lugar sí había personas armadas de un grupo de las disidencias de las FARC. Al menos nosotros pudimos conocer que habían al menos 5 personas armadas, mezcladas con la comunidad en un territorio donde alejado de, digamos, de las urbes, de las ciudades, donde suele haber pues un control territorial por parte de estas organizaciones. Frente a que era un bazar cocalero, pues llama la atención que dentro de las incautaciones que hizo el ejército no había coca, no había pasta de coca, no hubo ninguna incautación de este tipo. Entonces ahí, digamos, hay un elemento también a tener en cuenta frente a lo que se estaba desarrollando. Lo que sí hay que decir, y que pues hay decenas de testimonios, de fotografías y demás, es que en ese bazar se estaba vendiendo comida, licor, fue un bazar que reunió a veredas muy cercanas, incluso no solamente de Colombia, sino de Ecuador y del Perú, porque este territorio que queda a orillas del río Putumayo, pues ahí es una especie de vértice
en el que quedan muy cercanas comunidades de ambos países. José, también hay denuncias de alteración de la escena de donde ocurrieron todos los hechos, de manipulación de los cadáveres, los cuerpos de las víctimas. ¿Es real esta información de una manipulación por parte de las autoridades, digamos, del ejército colombiano, de las víctimas que ahí estuvieron? Sí, nosotros conocimos un informe de la Fiscalía que indica que los combates se realizaron entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana y solamente hasta las 2:30 de la tarde el personal de la Fiscalía del CTI encargados de hacer los actos urgentes, es decir, los levantamientos a los cadáveres y las inspecciones técnicas a cadáveres, fueron enterados hasta esa hora. Hay un lapso de unas 4 horas y media en que el ejército estuvo solo en el lugar de los hechos. Y también conocimos unas fotografías que no las publicamos por su crudeza y porque van en contra de la dignidad de las personas muertas, pero sí conocimos unas fotografías en las que se ve a un joven, un menor de edad, que murió en esos enfrentamientos en un momento sin fusil y luego en una lancha de la Fuerza Armada con fusil. Nosotros pusimos a un experto forense que analizara estas fotos y el dictamen que él da frente a este material probatorio es que hubo arrastre, que hubo manipulación, que hubo movimientos de estos cuerpos, y esto se desarrolló antes de que llegara el CTI de la Fiscalía, dado que, según lo que aprecia el forense, es que estas fotografías fueron tomadas aún, si me lo permiten, es un tema muy, muy fuerte, pues es un cadáver que estaba, que una persona que había muerto en un lapso de 2 horas, no más de 2 horas. Claro, y también esto concuerda con las denuncias también que esta operación tendría incluidos los llamados en Colombia falsos o positivos. Pero también hablemos del operativo como tal, donde murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, pero también una mujer en embarazo y una menor de edad. A estos últimos, el general del ejército colombiano, Zapatero, se refirió como combatientes. ¿Realmente estos eran combatientes? Eh, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández, y su esposa Ana María Sarrias no estaban armados en el momento en que ocurrió el operativo del ejército. Creo que el mismo ejército ha reconocido que estas dos personas no estaban armadas. Nosotros también conocimos una fotografía que muestra los dos cadáveres en el momento en que caen, y en ninguno de los dos casos hay armas. Digamos, lo que sucede con Ana María también tiene un ingrediente adicional, y es que ella murió desangrada, estuvo durante 1 hora y media esperando un auxilio y no hubo quien la socorriera. Nosotros hablamos con la persona que la auxilió, que intentó auxiliarla, y lo que dice es que en ese momento había una situación de combate, disparos por todos lados y no hubo quien le prestara los primeros auxilios.